Buenos días a todos los que están en sintonía con el canal Estudios Bíblicos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Soy el pastor José Luis Arqués, desde la ciudad de Adrian, en el estado de Michigan, en la iglesia Nuevo Día, la cual soy pastor. A todos los que nos están viendo, a todos los que de alguna manera se van a ir incluyendo, saludos de la iglesia Nuevo Día, en inglés New Day, de mi familia, la familia Arqués, y del pastor José Luis, quien les habla. ¿Cuál es el objetivo de este canal? El objetivo de este canal, en el cual recientemente abrimos, es hablar las grandes palabras de Dios, es transmitir la palabra de Dios, donde también hablaremos de sus valores y propósitos. Mis queridos hermanos, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la Biblia? ¿Por qué hablaremos como iglesia específicamente de la Biblia? Bueno, el concepto de la Biblia para la mayoría de todos los creyentes es que es nuestra regla de fe y práctica. Es decir, en estos 66 libros encontramos la voluntad de Dios para todo creyente en Jesucristo, para conocer los grandes planes y propósitos de Dios para nuestras vidas personales y como iglesia de Jesucristo. Es luz, es dirección, es sobre todas las cosas la plataforma de nuestra fe, el edificio que nosotros construimos a través de una vida redimida en Jesucristo. ¿Qué base bíblica puedo encontrar para decir las palabras que estoy diciendo? Bueno, la Biblia, primeramente, independientemente que es su propio intérprete, la Biblia habla y la Biblia nos dice. Les invito a buscar a todos los que tengan Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo número 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios nos alinea conforme al carácter de Dios. En otras palabras, una vida sin Jesucristo es una vida que hemos estado plenamente perdidos, ajenos a las riquezas espirituales, a los manantiales de agua viva que Dios quiere para cada vida cristiana. Una vez que la persona recibe a Jesucristo y se halla que ha sido plenamente rescatado del mundo en el que vivía, de los valores en los cuales se encontraba, a los valores espirituales que son saludables y sobre todo son valores plenamente que dan vida y vida en abundancia, entonces las escrituras nos ayudarán a moldear nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros anhelos y nuestras decisiones, y traerá como resultado el varón de Dios que quiere el Señor Jesucristo formar en cada uno de nosotros. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿es importante para un cristiano la lectura de la Biblia? Sí, es importante. ¿Por qué es importante? Porque es un tesoro, es un regalo de Dios, es una bendición para todo el que estudia la Biblia poder conocer sobre el corazón de Dios, pero transformar nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia, a través del Espíritu Santo de Dios, trae una transformación dentro de nuestro interior que cambia todo nuestro ser, de manera que decimos como el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser nuevas. Entonces, por eso podemos decir que aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, existe un antes y un después. De manera que Jesucristo dijo que estudiáramos las Escrituras, pero no solamente que las estudiáramos como se estudia cualquier libro, cualquier poema, cualquier historia, cualquier clase, sino
que vayamos a lo profundo de las enseñanzas de este libro. De manera que en Juan capítulo 5, en el versículo 39, Jesús dice estas palabras: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo está diciendo, en otras palabras, aprovechen al máximo, estudien. La palabra escudriñar significa ir a lo profundo, rasgar profundo. Es ir a lo más profundo de una enseñanza, de un regalo, en este caso como la Biblia, como las Sagradas Escrituras. Entonces, una persona, cualquiera que haya sido su característica, de donde quiera que haya venido, cualquiera que haya sido su trasfondo, cuando empieza a estudiar la Biblia, esto produce una necesidad más y más y más de conocer. Y es algo interesante que poder llenar nuestras vidas de conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios también equivale a estar lleno de Dios. Y cuando escuchamos sobre algunos temas complejos, por ejemplo, algunas personas dicen Dios me habló, Dios dice, que es una doctrina, que es una filosofía cristiana, que es una teología. Miren, mis queridos hermanos, toda palabra de Dios que está fundada en la Biblia, donde no haya errores, donde no haya contradicciones, es una palabra confiable. Pero ¿cómo podemos saber en estos tiempos cuando una palabra es palabra de Dios? Bueno, mis queridos hermanos, yo les invito a que usted interiorice lo que hicieron los cristianos en Berea. Ellos tenían conocimiento, es decir, de lo que era la antigua ley y de lo que prácticamente conocían acerca de las promesas de Dios. Pero al escuchar al apóstol Pablo con una facilidad, hablando de la gracia, hablando de un camino plenamente de salvación, ¿qué hicieron ellos? ¿Lo creyeron inmediatamente? ¿O fueron a escudriñar y a estudiar lo que realmente el apóstol Pablo les comunicaba? Mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 11, escuchamos lo que la Biblia nos dice sobre estos cristianos bereanos. Dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué me refiero a estas personas que eran cristianas? Porque no está hablando en una ocasión, está hablando que en varias ocasiones y ya habían recibido el camino, el nuevo camino, pero escudriñaban. Por tanto, mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber dónde está la palabra de Dios? Escudriñando. Estar en lo profundo de la Biblia. Y si alguien dice, Dios me habló y Dios me dijo y tengo esta palabra de Dios para ti, un momento. Déjame revisar qué dice la Biblia. Déjame ver qué dice la Biblia. Bueno, ya vendrán temas como Dios me habló. Alguien me dijo una palabra quizás profética. Todas estas cosas las vamos a analizar cada una por una, porque ese es el propósito que nosotros tenemos, de poder conocer la palabra de Dios, la vida que Dios imparte. Pero aquí lo más importante en este momento y a lo que queremos referirnos es que Dios habla por medio de su palabra y que la importancia y la necesidad es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta, pero ¿cuál es la Biblia confiable? ¿Cuál es la Biblia? De tantas versiones de la Biblia que hay y de tantos idiomas, ¿cuál es la versión confiable? Bueno, mis queridos hermanos, para nosotros entrar en este tema de cuál es la Biblia confiable, les diré, mis queridos hermanos, que una de las cosas buenas de las sociedades bíblicas unidas, de aquellos hombres que expusieron su vida aún hasta escondida, primeramente para leerla en el periodo aquel de los 1000 años de oscuridad, de una noche completamente en el cual no se permitía que
las personas pudiesen llegar a la Biblia, y muchos a escondidas entraron a donde se encontraban los textos originales en hebreo y en griego, y empezaron a estudiar y empezaron a conocer la verdadera voluntad de Dios a través de su palabra. Y cuántos errores poseían ellos mismos en su credo, en su doctrina, de manera que entonces ahí surgen las necesidades de poder llevarle al pueblo la palabra de Dios en su propio idioma. Para nosotros, cuando celebramos el Martín Lutero, cuando no solamente que clavó sus tesis, las 95 tesis acerca de lo que sobre estos aspectos decía la palabra de Dios y cuáles eran los errores, sino que se tradujo la Biblia. Y después de esta traducción vinieron todas las traducciones. Nuestra traducción, por ejemplo, yo estaré usando la Reina Valera, pero estaré usando también otras traducciones más en el conocimiento hispano. Pero todo ha sido importante. Todo, mis queridos hermanos, de qué manera, como dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio a toda criatura. Bueno, mis queridos hermanos, se han hecho muchísimas traducciones de la Biblia, que ha llegado a diferentes lugares, a diferentes tribus, a diferentes contextos y culturas. Esto ha sido bueno. ¿Y qué es lo más importante de todo? Que la Biblia, aunque hayan diferentes reimpresiones de la Biblia, todas concuerdan. Y todas aquellas que están conformes a lo que las Sagradas Escrituras, a los textos originales, es Dios hablando a la persona. Que se ha hecho algunas Biblias que no son confiables, sí, mis queridos hermanos. Pero esto será en momentos después que hablaremos, y hablaremos no solamente de Biblias que se han hecho para poder espiritualizar o de alguna forma enseñar que hay una religión verdadera. Bueno, no existe una religión verdadera. Existe uno que es verdadero, que es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es aquel que vino a pagar por nuestro pecado. Ese es el verdadero. Por eso si decimos, ¿qué religión es la usted que está hablando? No, yo no estoy hablando a nombre de ninguna religión. Yo estoy hablando acerca del amor de Dios por cada uno de nosotros y su sacrificio perfecto que es Jesucristo. Por tanto, no hablamos de religión, hablamos de un Salvador. Hablamos del amor del Padre. Hablamos del sacrificio de su Hijo y la compañía del Espíritu Santo. Las necesidades más importantes para la vida de nosotros. Algunos me han dicho, tengo una Biblia, pero tiene otros libros que no son los libros que aparecen en otras Biblias. Bueno, solamente quiero añadirle, para un modo terminar, que sí existen algunas Biblias que tienen los libros que son plenamente fidedignos en su traducción. Pero ¿dónde está el error? ¿O dónde está algunas de las cosas que no aceptamos, algunos de los libros que no aceptamos? Porque, como por ejemplo, hay Biblias que se incluyen libros como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Segunda y Primera de Macabeo, incluyendo libros adicionales como Daniel y Esther. Bueno, aparecen en algunas Biblias, sobre todas las cosas Biblias que fueron reimpresas completamente católicas. ¿Y por qué ellos las añaden? Bueno, después hablaremos un poco más sobre esto, pero es muy interesante saber que estos libros que acabo de mencionar, ¿por qué las Biblias o las imprentas bíblicas, la mayoría no los incluyen? Bueno, esto tiene una característica. Primeramente es conocer qué pasó en el Concilio de Trento en el año 1545 al año 1563. ¿Cuál fue la razón y por qué se incluyeron estas Biblias? También hay que conocer por qué había más libros en aquel entonces, antes del primer concilio, antes que se celebrara. ¿Cuál de los libros eran inspirados o no eran inspirados? ¿Por qué los griegos empezaron a escribir historias parecidas, paralelas a los evangelios de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué hubo otros escritores que no se consideran como libros inspirados? Por la sencilla razón de que usamos o se usó una regla que fue la regla que anteriormente se usó, no fue una regla que se redescubrió, es una regla que se usó para saber cuál de los libros eran los inspirados. Solamente le añado, todo libro que su centro no es Jesucristo, no lo podemos considerar como un libro inspirado. Desde Génesis al Apocalipsis, los 66 libros apuntan a Jesucristo. Muchos de estos libros son historias. No estamos diciendo que no son historias verdaderas, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Si conocemos en el periodo intertestamentario qué pasó en esos 400 años, lo conocemos por algunos de estos libros como Primera y Segunda de Macabeo, pero también de la historia. Y no hay contradicción, pero sabemos que en ese periodo estos libros no fueron usados por Dios. Pero esto es conocimiento para otro momento. Mis queridos hermanos, le invito a que usted pueda escudriñar cada día en las Sagradas Escrituras. Usted tiene un manantial, usted tiene un gran regalo. Si tienes una Biblia, usted tiene un gran regalo. Quiero citar lo que alguien dijo. Una biblioteca sin una Biblia no es una biblioteca. ¿Por qué? Porque muchos libros hablan de diferentes maneras y a diferentes cosas. Expresan lo que el autor en sus sentimientos quiso plasmar. Pero la Biblia es el libro en que los sentimientos de Dios quiere hablarte. Nunca la deseches. Reténla en tu corazón. Y los consejos serán los mejores consejos para usted, para su familia, sus hijos, sus nietos, para todas las generaciones. Y quiero específicamente terminar con qué guardará el joven su camino. El libro de los Salmos, Salmos 119, dice, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Qué es la Biblia? La respuesta está en este mismo Salmo 119. La Biblia es específicamente lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Que Dios te bendiga. Usted puede suscribirse y usted puede escribir qué tema usted quiere que nosotros podamos hablarle y podamos explicarle. Pero quiero terminar con una oración. Oremos. Padre, en esta hora alabamos tu nombre y te exaltamos y te glorificamos. A todos los que están, Señor, pendientes de la palabra de Dios, te rogamos, Señor, que tú les bendigas. Que tú les bendigas donde quiera que estén y que puedan encontrar tus respuestas, Señor, la voz tuya hablándole a su corazón. En esta hora, a todos los que están viendo este video, te pido que tú les bendigas y bendiga a su familia. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.